Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Soy Claudia y les doy la bienvenida a Mente Legal. Desde hace 5 meses venimos explorando el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o del aborto. Esto desde el punto de vista legal y desde una perspectiva histórica. Ya se llegó el momento de las conclusiones y como lo prometido, también voy a emitir mi opinión personal. En principio, el aborto es un tema delicado porque levanta polémica y toca sensibilidades. Además, al hablar del tema, evadiendo o tratando de evadir sus emociones, esta dimensión siempre está presente. Bueno, legalmente tenemos 5 supuestos para que los países aprueben o no el aborto o lo acepten o no, como en el caso de Nicaragua. Estos 5 supuestos son, primero, que se encuentre en peligro la vida de la madre. Y esto es lo que se conoce como aborto terapéutico. Esto no lo había explicado antes, lo explico ahora. Eso es para mujeres que ya tienen una condición preexistente, dentro de las que se consideran diabetes, aunque la diabetes es manejable, he visto en ciertos casos, y mujeres que tienen cáncer o que tienen insuficiencia renal. Entonces eso sería lo que se conoce como un aborto terapéutico cuando está en peligro la vida de la madre. Luego tenemos los supuestos de incesto y violación, y esos son los que se conocen como aborto por razones humanitarias o éticas, porque lo que se quiere evitar es lo que se conoce desde el punto de vista legal como la doble victimización, o una persona que ya ha sido víctima vuelva a ser victimizada a tener que llevar a término el producto de la violencia. Sin embargo, esto es argumentable o discutible también, porque hay personas que dicen que el nascituro es aparte y no tiene por qué pagar por lo que otros han hecho. Luego tenemos las razones socioeconómicas que se explican a sí mismas y tenemos las razones en las cuales el feto o el nascituro es inviable o tiene problemas genéticos. Y esto es lo que se conoce como eugenesia. Ya que estamos hablando de eugenesia o razones eugenésicas, pasemos a ver qué significa ese término. Ese término proviene del griego, de la palabra eugonike, y esto significa de buen origen. Básicamente, la eugenesia es el perfeccionamiento de la especie humana mediante intervención manipulativa y métodos de selección. Entonces, dicho esto, para mí los supuestos difieren de los clásicos. En mi caso, yo propongo 4 supuestos. El primer supuesto son aborto por razones terapéuticas, ya lo sabemos. El segundo supuesto, por razones humanitarias o éticas, ya también lo tocamos. El tercer supuesto es al que yo llamo razones eugenésicas voluntarias. Y para mí, ¿cuáles son las razones eugenésicas voluntarias? Bueno, pues son las razones económicas o sociales. Hay mucha gente que crece en la pobreza y hay países tan ricos que podrían mantener a media población del mundo. Y ahí es donde hay algunos donde está plenamente aprobado el aborto, ¿verdad? Y luego, además de ese primer supuesto de razones eugenésicas voluntarias, tenemos el donde las deformaciones genéticas del feto son leves o donde el feto o nascituro es viable, como por ejemplo un síndrome de Down. Bueno, en Islandia, donde la seguridad social es tan buena, tienen unos test genéticos o unas pruebas genéticas que son baratísimas al acceso de la población. Entonces, la mayoría de las mujeres deciden hacerse un aborto si saben que su bebé viene con alguna malformación genética. Entonces, allá ya casi no tienen síndrome de Down en Islandia. Ahí está el caso en internet. Y luego tenemos las que yo llamo razones eugenésicas involuntarias, que eso sí es una malformación genética que ese pobre bebé no va a ser viable para nada. ¿Sí? Como bebés que tienen que vivir conectados a una máquina y que no prosperan, o a algún bebé que viene con una encefalocele posterior, que es con el cerebro fuera del cráneo, y difícilmente un ser así si nace va a vivir unas horas o si acaso con mucha suerte unos días. Entonces volvemos. Para mí las razones son razones terapéuticas, razones humanitarias o éticas,
las razones eugenésicas voluntarias y razones eugenésicas involuntarias. Pero más allá de la parte legal, yo les cuento que cuando yo empecé con esta serie, yo era pro-choice o pro-elección. O sea, yo nunca había visto un aborto, yo nunca me había puesto a pensar ni siquiera antes cuáles eran las implicaciones de un acto semejante, pues. Resulta que hay dos patrones que me hicieron cambiar de opinión y el primero bien puede estar dentro o ser parte del segundo. Entonces les cuento que yo en mi vida había conocido un par de mujeres o he conocido un par de mujeres que habían abortado y después este patrón lo vi repetido en todas, o sea, sin excepción, en todos los testimonios que tuve la oportunidad de leer y en los que tuve la oportunidad de escuchar y las mujeres que tuve la oportunidad de escuchar y ver, muchas de ellas en YouTube. Y es que estas mujeres, no importa si son 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, hace que abortaron y no importa si se arrepienten o si lo agradecen porque pudieron continuar con sus vidas según sus planes, pues todas y cada una de ellas vive como disculpándose con la vida. ¿Sí? Ustedes las ven y hablan del tema con un pesar y con un dolor en el corazón y en el alma. Bueno, eso ustedes lo verán. Y después la segunda razón que me hizo a mí pues convertirme en provida fue ver el síndrome post-aborto. Además de que pueden haber consecuencias físicas graves, porque hasta el más experimentado de los abortistas, pues hasta Planned Parenthood daña úteros y daña ovarios, y ya después de eso pues la mujer no puede volver a concebir en su vida. Además de eso, están las razones emocionales y las razones psicológicas, que no son exclusivas de la mujer. También le pasan al hombre que ayudó a concebir esa criatura. Él también sufre síndrome post-aborto y las consecuencias son graves. Entonces, para no alargarnos más en el tema y dejarlo por ahí, yo quiero dejarlos con 3 preguntas que les voy a hacer. La primera es, ¿por qué hasta en los países más avanzados y más desarrollados, donde hay tanto dinero y tanta afluencia, cuando un hombre o una mujer se va a sacar el apéndice, pues, o un órgano cualquiera, como muchos dicen, pues que con la concepción es un órgano X, o un órgano cualquiera, digamos una apendicitis? No hay pleito, eso es fácil. ¿Y por qué se vuelve tan difícil, hasta en los países donde es voluntario, por qué se vuelve tan difícil tener un aborto o una interrupción voluntaria? Eso por ahí. La segunda pregunta es, si ya el producto o el nacituro es un ser que desarrolla sus órganos aparte, dentro del vientre materno, pero aparte, es un ser que desarrolla su propio cerebro, su propio corazón, su propio pene o su propia vagina, ¿por qué, como en Nicaragua, por qué no puede tener una legislación aparte, una legislación separada como la que tiene, o unos derechos como los que tiene un ser ya humano ya nacido? Eso por ahí. Y la tercera pregunta es, además de verle la cara o no, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre tener un aborto de un feto o un nacituro viable o asesinar a un infante? Los dos son dependientes, y démoslo por ahí. Lo primero que sí les digo es que en cuanto a las que me van a decir es que este cuerpito es mío y que con mi vagina no se metan, qué pena. Si ese cuerpito es suyo y si esa vagina es suya, cuídelos como tal. Cómprese unas buenas pastillas anticonceptivas, deje de tomar pastillas anticonceptivas de las que regalan en Planned Parenthood o en esos sitios, porque ya todos sabemos que esas son malísimas y va a volver a quedar embarazada. Cómprese unas pastillitas buenas. Si quiere tener relaciones sexuales, tome precauciones como debe ser. O sea, y además hágase responsable de sus actos, porque ¿cómo es esto? O sea, Dios guarde, uno tiene un accidente de tránsito, Dios guarde, carga con la responsabilidad de los daños que se han causado y también carga muchas veces con secuelas de por vida. Entonces, ¿por qué no se va a hacer uno responsable de su vida sexual? Y dejémoslo por ahí. Entonces los dejo por aquí. Si les gustó este video, dedito arriba, denle like,
suscríbanse a este su canal Mente Legal y denle a la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que suba un video. Los dejo por aquí. La próxima les estaré contando de mi experiencia como estudiante de Derecho. Yo soy actualmente estudiante de Derecho de segundo año de la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Escuela Libre de Derecho en Costa Rica. Mucho honor, cada día más enamorada de mi carrera. Entonces la próxima vez les voy a contar sobre esto, pero antes de eso les voy a pasar también otro video la próxima de estadísticas sobre el aborto, ya para dejar totalmente concluido y cerrar el tema. Entonces nos vemos la próxima con mi experiencia como estudiante de Derecho. Hasta aquí, los veo entonces con más paz y justicia. Felicidades.